Padre nuestro, te pido, Padre, que venga con la actitud y la acción de apacentar la grey tuya ganada por tu sangre a través de las Sagradas Escrituras. Sé tú nuestro guía, eres tú el que nos lleve por rumbo correcto y que hagamos tus propósitos como iglesia para la gloria tuya, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Gloria sea al Señor. Hermanos, vamos ya hoy a ver ya nuestro quinceavo mensaje con relación a la Iglesia de Cristo en base al libro de Hechos, que es nuestro manual para plantar iglesias, para saber cuál es la labor de misionera evangelística del Señor. Y hoy tenga su Biblia abierta en Juan 14 y vamos a verlo del 1 al 23. Recuerden que nosotros habíamos dejado en el capítulo anterior y he notado que las veces que el apóstol va a las ciudades, la labor termina o la labor de arranque y desarrollo concluye cuando son expulsados. En el caso de Antioquía de Pisidia, que es la ciudad anterior, ellos fueron expulsados fuera de nuestros límites. Se juntó los gobernantes, dice que mujeres piadosas con autoridad, los judíos que eran los que asusaban este asunto, y lo sacaron. Y ellos fueron ahora a las ciudades limítrofes, Iconio, Destre, bueno, ahora lo digo bien. Entonces, estas ciudades pertenecen a la provincia de Galacia. Galacia, por eso que está la carta a los Gálatas. Y estas iglesias que se plantan originan después una carta del apóstol. Cuando los Gálatas se manda esta carta, es relacionado a toda esta iglesia de esta provincia de Galacia. A veces me confunde con decir Galicia, pero es distinto. En Galacia. Entonces, ya están expulsados, van hacia allá, y estamos viendo que viene la siguiente plantación de iglesia. Pero tenemos que ver el patrón, que no podemos cambiar. El método puede ser que cambie, pero nunca el contenido. Nunca la estrategia, la táctica ya está establecida por el Señor. Y vamos a leer que mientras que haya tiempo para predicar, predica. En Panamá, por ejemplo, que no hay un obstáculo para predicar abiertamente. ¿Usted piensa que Panamá es la regla del mundo? No, ya no se puede predicar abiertamente el Evangelio, pero en Panamá sí, gloria a Dios. ¿Y qué hay que hacer? Predica a tiempo y fuera de tiempo, porque vendrá tiempo, y aquí es el punto, en que no van a querer oír la sana doctrina, sino que apartarán de la verdad del oído y se volverán a la fábula. Siempre el ataque del enemigo es desvirtuar el mensaje o desvirtuar al mensajero, o los dos a la vez. Entonces, vamos a ver, mientras que haya tiempo, ¿qué hay que hacer? Predica. Aconteció en Iconio, que está ahí cerca de Antioquía de Pisidia, donde salieron, que entraron juntos a la sinagoga. Se mantiene el patrón de la sinagoga primero. Ir a los judíos primeramente, a la sinagoga de los judíos, y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud. Mira, multitud de judíos y asimismo de griegos. Creyó. Más los judíos, siempre pasa que hay dos, unos que aceptan y otros que rechazan. Más los judíos que no creían, excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. ¿Qué estaban haciendo estos judíos que no creyeron? Quitándole el mérito, deshonrando el nombre de los predicadores, en este caso Pablo y Bernabé. Y también corrompieron el contenido de lo que estaban predicando. Entonces, hay que tener mucho celo de mantener el contenido santo de la palabra del Señor, que esa es nuestra espada, esa es el agua de vida, es Cristo hablando, siendo cabeza de la iglesia. Entonces, al tener esta oposición, esta infiltración enemiga, ¿qué decidieron los hermanos? Y dice, por tanto, en vista de que hay esta intromisión, se detuvieron allí, ¿qué?
mucho tiempo. Y si hay tiempo para predicar y enseñar, hay que usarlo. Mucho tiempo. Las cosas, aquí no estamos creando pollos. Que ya demora, ya el pollito rápidamente se convierte en pechuga a punta de hormonas de crecimiento. Pero en la iglesia no somos pollos, son almas que tienen que ser atendidas. Pedro, tú me amas, apacienta mis ovejas. El alimento y la nutrición de la iglesia está en las Sagradas Escrituras. Y ellos se quedaron más tiempo en vista de la infiltración, de querer corromper. ¿Qué es corromper? Dañar algo bueno. Corromper es que lo bueno se convierta en malo. Y un poco de levadura leuda toda la masa. ¿Cuánto se requiere para dañar una buena doctrina? Un poquito nada más. ¿Cuántas gotas de tinta se requiere para dañar un vaso de agua? Una gotita nada más. Un poquito de levadura leuda toda la masa. ¿Quedaron qué? Mucho tiempo. El asunto era recibir a Cristo y bueno, nos vamos, arrancamos, que ya los que se convirtieron ya nos vamos para la otra ciudad. No, hay que dedicarle tiempo para que los creyentes que creyeron en el poder del Evangelio se conviertan en discípulos. ¿La meta cuál es? Ir y hacer discípulos, esa es la meta. Y dice que se detuvieron allí mucho tiempo hablando con denuedo. ¿Qué significa denuedo? Con valentía. Confiados en el Señor, aleluya. No nos ha dado Dios espíritu y cobardía. El cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen, ¿qué? Por la mano de ellos, señales y prodigios. Así que detrás de la predicación del Evangelio siempre va respaldado con milagros, señales y prodigios. Dios va a actuar, va a manifestar su gloria. Cuando predicamos el Evangelio y la palabra santa de Dios, Él va a glorificarse con resultados. Dios va a actuar en el nombre de Jesús. El poder de Dios se respalda. Pero primero, ¿qué es? Primero es predicar la palabra y Dios respalda esa palabra con hechos, milagros y señales, y prodigios. Pero no es que es primero el milagro y después creer. No, nunca es así. Primero es creer. Entonces, y la gente de la ciudad estaba ¿cómo? Dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Siempre va a venir eso, siempre va a ocurrir. El Señor avanza y el diablo se opone. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe. Hermano, es así. No, que me maten. No, el Señor mismo dice, si lo persiguen una iglesia, en una ciudad, vayan a la otra. Pero ahí está el punto de que llegó el momento en que no podían soportar la luz del Evangelio en esa ciudad de Iconio. Y querían que apedrearlos, afrentarlos. Y habiendo sabido, huyeron a ¿qué? A Listra y Derbe. Entonces son 3 ciudades, Iconio, Listra y Derbe. Ciudades de Licaonia, que tenían ahí un lenguaje que tanto Pablo y Bernabé no lo hablaban. Y vas a verlo ahí en el caso de la sanidad del cojo de nacimiento que salió ahí. Porque nos vamos a encontrar, por eso que el Señor tiene que dar lengua, ¿oíste? Idiomas para compartir el Evangelio. Nosotros tuvimos aquí en nuestra iglesia a nuestra hermana Sara Yeder, que ellas se casaron con Cristo y se quedaron toda una vida ministrando la palabra en el Darién, llevando el Evangelio, la Biblia en versión de Emberá, teniendo en su casa, después ya viviendo con los mismos indígenas que fueron pastores posteriormente, aprendiendo la mínima palabra. Y no solamente aprender el idioma, sino darle escritura a un idioma que no tenía escritura. Hermano, eso sí es bravo de Boston. Eso sí es algo difícil de darle sonido a cada letra y convertirlo en un alfabeto y después enseñar a alfabetizar al idioma que ellos no tenían escritura. Dígame si eso no es. Eso es para toda la vida, 20 años.
Y ellas fueron una gran influencia en nuestra iglesia. Así que mientras que haya oportunidad, predica y enseña. Porque la mala doctrina estará ahí, en el tapete, y también van a infiltrarse enemigos de la fe. Dice que huyeron y se fueron a toda la región circunvecina. A ver, toda la región circunvecina, ¿cuál es? La provincia de Galacia. Y allí que predicaban el evangelio. Predicaban el evangelio. El viernes comenzamos a tener unos estudios sobre fundamentos de la fe, pero para memorizar textos bíblicos específicos. Y estábamos hablando de que la vida del creyente debe ser verticalmente orar, leer la palabra, si Cristo es el centro, testificar del Señor y congregarnos como iglesia. Si tú estás en déficit en cuanto a estas prácticas espirituales, estás cojeando. No vas a madurar, no vas a ser perfecto como mi hermano perfecto. Tenemos que orar, a leer la palabra, testificar de Cristo y congregarnos, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo, nada menos. Bueno, entonces mientras que haya tiempo, ¿qué? Predica y enseña. Predica y enseña. ¿Y qué significa corromper? Ahora, como estas iglesias fueron plantadas en la provincia de Galacia, vino con los meses la carta a los Gálatas. ¿Me están siguiendo? Y en esa carta de los Gálatas se delata la infiltración de torcer la Escritura a través, sobre todo, de la mano judía. Que ellos dicen, bueno, nosotros somos salvos también. No, tú te circuncidaste. No eres salvo, bro. Entonces el apóstol tuvo que hacer esta carta para poder reafirmar, confirmar la doctrina. Y todas estas cartas son producto de una acción misionera y de plantación de iglesia. Y vamos a ver solamente un pedacito en Gálatas 3:1-3. Oh Gálatas insensatos. ¿Qué significa insensato? Sin seso. Oh Gálatas insensatos. ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Quedaron hechizados por lo que están oyendo. A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. ¿De dónde se torcieron? Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? Se fueron detrás de una hechicería doctrinal. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Cómo recibimos a Cristo nosotros, al Espíritu Santo? El día que creímos en el Evangelio de Cristo, lo creímos en el corazón, vino Cristo y nos selló con su Espíritu, ¿sí o no? Entonces, ¿cómo ustedes? Ahora van a ustedes a quedar siguiendo la ley, que ni nosotros mismos pudimos cumplirla cuando éramos judíos. Tan necios sois. ¿Y qué es un necio? Una persona que no acepta el consejo. Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Entonces estas cartas vinieron a confirmar una doctrina. Esas son las cartas que nosotros enseñamos en la iglesia. Es el mismo Espíritu, desde el tiempo de Pablo. Y hay otra partecita más, en Gálatas 1:6-9. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejados del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. O sea que lo que predicó Pablo y Bernabé se torció. Hubo un añadimiento allí, una arandela dentro del evangelio que dañó todo. Un evangelio diferente. No es que haya otro, solamente el evangelio de Cristo es uno solo, sino que hay algunos que os perturban
y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Eso es corromper la palabra del Señor. Mas si aún nosotros, miren esto, o un ángel del cielo, aleluya, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, o sea que anatema, que significa maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, otra vez, sea anatema. El evangelio es uno solo, pero usted sabe que ahí es donde viene la corrupción. Que para poder ser salvo hay que guardar el sábado. Porque para poder ser salvo tal cosa, y ya viene otro evangelio. Entonces recibimos el Espíritu por el poder del evangelio. Crecemos en la palabra por el poder del evangelio, por el Espíritu Santo en nosotros. Entonces, estamos comenzando, comienza la predicación de Galacia, comienzan a multiplicarse los discípulos y se quedan tiempo, mucho tiempo, enseñando la verdadera palabra porque va a haber infiltración, va a haber un daño. Segundo, solamente son 3 puntos. Segundo consejo aquí en estas 3 iglesias con el patrón, la mano del Señor otra vez respalda su obra. No tengas duda, hermano, que cuando le estás predicando a alguien que está deprimido, y Cristo vino a liberar a los cautivos, a dar apertura de cárcel a los presos. Él vino a vendar a los quebrantados de corazón, y cuando estamos predicando el evangelio, Cristo hace eso. Y no lo dudes. No lo dudes. Dice en Hechos 14, 8 al 10. Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento. ¿Qué significa cojo de nacimiento? Nunca caminó. Y era un hombre, ya tenía cédula. Era un hombre que jamás, otra vez, ¿qué cosa? Pues para mí con decir cojo de nacimiento era suficiente, pero como el hombre es como, hay que reforzarle la enseñanza, dice que jamás había andado, dice el apóstol Lucas que escribió el libro de Hechos. Oyó hablar a Pablo, es decir, que oyó el mensaje del evangelio, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho, sobre tus pies. Nunca caminaba. Y él saltó y anduvo. Es decir, eso fue y saltó. No que fue un pasito aquí, otro pasito. Cuidado que te cae. Ahí saltó y anduvo. Solamente Dios hace eso. Nadie. Es que cuando estaba joven, me quebré un brazo en un potro de esos de gimnasia, que sonó, digo, se rajó el potro y era mi brazo que se había rajado. Entonces, me pusieron un yeso. Ese yeso tuvo como 1 mes y pico en mí. Cuando yo me quité el yeso, tenía el brazo más delgadito que este, ¿sabes? Y no tenía tanta fuerza tampoco. Ahora apunte a pensar qué músculo funciona en un paralítico que nunca ha andado. Ah, enfermera, dígame usted. No funciona nada. ¿Y qué? ¡Saltó! Solamente Dios hace eso. Y tenemos que tener la seguridad de eso. Porque Dios va a respaldar su poder. Y porque también Él quiere, hermano, que cuando venimos a adorar a Dios, lo hagamos en gozo. Nadie puede adorar a Dios con un dolor de muela, hermano. Dios nos va a dar la sanidad adecuada para levantar manos santas a Él. Y por eso que Cristo es la salud. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Entonces Dios respalda su obra. Y también Cristo lo dijo. Cristo dijo en Marcos 16, y les dijo: id por todo el mundo. ¿Y qué hay que hacer? Predicad el evangelio a toda criatura.
Y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. ¿Cuáles son? En mi nombre echarán fuera demonios. El diablo, ¿por qué se sujeta a nosotros? Por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Hablarán nuevas lenguas. Porque para poder predicar el Evangelio a todo el mundo, Dios nos dará el don de lenguas. Para hablarle a todo el mundo. Es un don que tiene un propósito. Tomarán en las manos serpientes, y que le pasó a Pablo en la isla de Malta, y si bebieren cosas mortíferas, no les hará daño. Si los quieren envenenar, no les harán daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Nosotros llevamos el poder del Evangelio. Cristo vino a dar libertad del pecado, de la muerte, de la opresión, de la tristeza, nos libera de toda opresión y yugo de maldad en que estemos esclavos. Él vino a ¿qué? A romper las cadenas de maldad que nos tenían atados y destruidos. Y Él respalda su obra. ¿Lo creen o no lo creen? ¿De verdad que lo creen? Háganlo. Tercero y último lugar. La gloria cuando predicamos el Evangelio, cuando vemos la sanidad en alguien, cuando hay una curación en alguien, o una liberación de demonios, lo que sea, la gloria ¿para quién es? Ah, no, hermano, usted sabe que yo tengo el don de sanidad. Si ustedes no me llevan a la reunión de oración, van a estar en problemas. No van a haber sanos allí. Yo me huele que hay gente así. El hombre es una fábrica de idolatría, hermano. La gloria sea para Cristo, siempre. Y esto lo vamos a ver evidenciar aquí en este texto. Entonces la gente, cuando ya se dio la sanidad de aquel cojo de nacimiento que saltó, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz, diciendo en lengua licaónica, es decir, ese era un hablar entre ellos de esa provincia de Galacia. Eso es exactamente cuando predicamos allá entre los nove, que ellos hablan español, pero cuando comenzaban a hablar en lenguaje nove, yo no podía decir amén ahí nunca. No sabíamos qué estaba diciendo. Es una cosa tremenda. Y ellos tienen la comarca del Nove, Buglere, que son otra comarca para el lado de acá de Veragua. Y ellos tienen sus reuniones. Y digo, hermano, y se prestan palabras, son parecidas, son totalmente distintas. Eso sí es Babel. Ahí no puedes tomar prestado ninguna palabra del otro lado. Y entonces, ¿cómo hacen? Hablan en español. Así que el español es el vehículo de amor. Aleluya. Entonces, esta lengua licaónica, ellos comenzaron a decir con esa lengua, dioses bajo la semejanza de hombre han descendido a nosotros. ¡Wow! Dice, y a Bernabé llamaban Júpiter, y a Pablo Mercurio, con esos dioses griegos que ellos, para mí, esos dioses griegos cuando leía, porque a mí que yo leí muchas cosas, pero esos dioses griegos son como chiquillos malcriados, chiquillos engreídos, caprichosos. Y yo decía, pero qué lejos que Cristo es todo, hermano. Eso son tonterías. Entonces, ¿qué pasó? Y dice, y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toro y guirnaldas. Ya hubo fiesta ahí, porque eso fue impresionante, ver a un hombre que nunca había andado, saltando y andando. Fue para estremecer a todo ese pueblo. Y dice que delante de las puertas y juntamente con la muchedumbre querían ofrecer sacrificios. ¡Wow! Tenemos la dicha de tener a Júpiter y Mercurio aquí.
¡Qué increíble! Vinieron los dioses. Vamos a matar 2 toros. Y por eso, la gloria se la lleva el Señor. Se lo digo porque yo vengo de América Latina, hermano. Nuestra América Latina, algunas mexicanas o cualquier panameña que se llaman Guadalupe, detrás hay un culto a la Virgen de Guadalupe. Y si nos hablamos de Gregorio Hernández, allá en José Gregorio Hernández en Venezuela, de repente el hombre fue buen médico. Dice que lo atropelló el único carro que había en ese lugar, es lo que supe. No. Adorar a José Gregorio Hernández. Ponle unas velas ahí. No, allá en México la Virgen de Guadalupe, no solo la Virgen, sino el indio que vio a la Virgen. ¿Cómo se llama? Juan Diego. No, el culto. No, también la Virgen de la tortilla, que la Virgen salió en una tortilla. Digo, ¿qué? Y la Santa Muerte, típica de los sicarios. Toda la inmundicia, la bajeza, la corrupción, porque la peor de los males se derivan de la idolatría. Porque a Dios se le adora en espíritu y en verdad, no a través de hombres. Entonces, cuando ellos supieron que querían, porque en la lengua licaónica ellos todavía no habían quedado enganchados de lo que estaban pasando, pero tuvieron que detener con toda su fuerza lo que iban a hacer. Y vean lo que dice. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Saulo, y Pablo, gracias hermano que están pegaditos, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud. ¿Cómo se les ocurre? Que ellos dicen, dando voces, ¿cuál es el discurso que le está diciendo? Porque es bueno para que sepamos nosotros, y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros. Cualquier sanidad, cualquier curación, cualquier milagro es para la gloria de Dios, no para los hombres. Somos semejantes a vosotros. ¿Se acuerdan cuando Pedro entró a la casa de Cornelio que se arrodilló? Se arrodilló Cornelio y le dijo, párate, que yo soy hombre igual que tú. Y cuando Juan estaba en el cielo, en aquella visión, se hinca ante el ángel. Levántate, estoy consiervo igual que tú. La gloria sea para el Señor, únicamente. Que os anunciamos que de estas vanidades, ¿qué es vanidades, hermano? Son cosas sin sentido, sin propósito. Cosas vanas es algo que no sirve para nada. ¿Cuántas cosas vanas hacemos nosotros perdiendo el tiempo? Bueno, la vanidad, la idolatría es una vanidad que conduce más bien a la maldición. Dice que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo. ¿Qué hizo? Aquí viene. ¿Qué hizo el Señor? El cielo y la tierra, el mar y todo lo que ellos hay. ¿Quién fue el que creó el mundo? El Señor lo creó. No creemos en la evolución, no creemos de que el hombre viene del mono y que comienza primero así, después se va hincando, después va agarrando y se para solito y pasan miles de millones de años y ya habla y no me venga con eso. Creemos que Dios creó lo que vemos. Y le doy gracias a Dios. Aquí lo dice también, vamos a seguir leyendo. En las edades pasadas, Él ha dejado a toda la gente andar en sus propios caminos. Así lo dice la palabra, ¿no? Cada cual se fue por su camino. Mas Jehová cargó en Él el pecado de todos vosotros. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos, ¿qué? Lluvia del cielo. ¿Cuánto agradecemos la lluvia, hermano? Ahora que no llovía en Panamá, el año pasado fue. No llovía, qué tristeza más grande. El canal se estaba bajando de nivel a una situación bien complicada, pero Dios manda lluvia y le doy gracias por la lluvia.
porque detrás de la lluvia hay para tomar, para las plantas, para el canal, porque el agua es vida. Dios manda lluvias del cielo y tiempos fructíferos, tiempos de fruto, de comida. Cuando estuve con Amilcar allá en Colombia, en Bogotá, en Colombia hay comida, hermano. Yo iba a esos supermercados y a veces había cosas que yo no sé qué nombre tenía. Y hay una tierra negra, entonces Dios manda también esos tiempos, la lluvia, los tiempos de cosecha, llenando de sustento. ¿Qué es sustento? De alimento. Y de alegría a nuestros corazones. Pero ¿quién agradece a Dios? Agradecamos a Dios por la creación. Por eso el campesino tiene más cercanía para escuchar al Señor y aceptarlo. Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciera sacrificio. Tuvieron que romperse las vestiduras y aún así difícilmente. Miren si la idolatría es algo muy adentro. Muy adentro. La gloria es para Cristo, hermano. ¿Se acuerdan en el libro de Hechos que ya fue la sanidad del cojo de nacimiento con Pedro? Que dice, mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre del Señor de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y era de nacimiento este cojo también, y tomándole por la mano derecha le levantó y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando, otra vez saltando, se puso de pie y anduvo y entró con ellos en el templo andando y saltando otra vez y alabando a Dios. Ese es el poder de mi Señor. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo La Hermosa. Y se llenaron ¿de qué? De asombro y espanto por lo que había sucedido. Se quedaron así y de repente dicen, San Pedro llegó. No. Por eso que el apóstol les corrige y les dice, viendo esto Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiéramos hecho andar a este? Nunca va a haber una gloria para el hombre. Nunca. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pediste que se os diese un homicida. ¿Quién era ese homicida? Barrabás. Y mataste al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos. No mataron a nadie. Y de la cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre de que Cristo es el Hijo de Dios, el Mesías prometido, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Dios respalda su evangelio, su palabra con poder, pero nunca la gloria es personal, nunca, jamás, nunca. Y creo que esa fue la deformación de muchos siglos, cuando comenzaron, porque la Virgen María canonizada, pero el indio también. Entonces, ¿dónde está la gloria a Cristo Jesús? ¿Y saben dónde está la gloria? Cuando enseñamos la palabra directa. ¿Dónde está la gloria? Cuando sabemos que es a través del Espíritu Santo que se mueve el poder de Dios en nosotros. Si hay buenas obras en nosotros como hijos de Dios, ¿para qué es? Las buenas obras de nosotros a los hombres es para llevarlos a Cristo Jesús. Yo dije 3, ¿verdad? Pero quiere decir otra vez repetir 3. Perdonen, corrigen. Gracias, Señor, que soy barro. Gracias. Son 4 entonces. Bien. Aquí viene la parte también importante. Hay iglesias que están enfermas
Hay algunas iglesias que, no, tenemos 20 años no tener pastor, digo. Son iglesias enfermas, porque la labor pastoral siempre se requiere. Hay un hombre escogido por Dios en su tiempo y en su etapa de tiempo, que si ya está apacentando la palabra, y hay también maestros, discipuladores, también es una labor pastoral el discipulado, ¿sabe? ¿Y qué pasó? Vamos a ver. Entonces vinieron los judíos de Antioquía y de Iconio, ahora son las dos ciudades anteriores, ahora hay una delegación que vienen de judíos, son kilómetros que están caminando, que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo en Antioquía de Pisidia, salgan de los límites. ¿En la otra cuál era? Iconio, ¿no? Le dice, van a apedrearlo, vámonos. Y en este caso, lo apedrearon. Quiere decir que el nivel de complicación va en aumento, ¿verdad? Dice que, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad. Esto para mí es maravilloso. Cuando Pablo que lo apedrearon y lo dejaron ahí medio muerto, ¿qué pasó con los discípulos? Ahí oraron. No dice directamente que hubo un milagro de sanidad, pero yo sí pienso absolutamente que si yo estoy orando, estoy rodeando a un hermano, Pablo se levantó. Quizás debieron haberlo llevado a una ambulancia, un 911, al hospital, no. Y Pablo, ¡bum!, entró de nuevo a la ciudad para coordinar su salida. Bendito Dios, la salud viene de Dios, bendito Dios, Padre. Y se levantó y entró en la ciudad. Y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Entonces estamos hablando de ¿qué? Antioquía de Pisidia, Iconio, ¿cuál era el otro? Listra y ahora Derbe, ¿no? Son 4 ciudades ya. Y dice, y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer ¿qué? ¿De hacer qué, hermano? Muchos discípulos. A ver, muchos discípulos. Yo les pregunto, ¿cuál es la meta fundamental de la Iglesia de Cristo? Hacer discípulos, porque es la orden del Señor. Tú le compartes, yo le he dicho a todos, y ellos saben también que esa es mi posición también, que bueno, vamos a recibir a Cristo, aleluya, el recibir a Cristo es el 5%, pero el 95% es discipulado, lo es. Entonces, si bueno, hermano, chao, si yo te vuelvo a ver que ese Espíritu Santo te cargue de ti, ahí haremos, hermano, nos vemos en el cielo, ok, wow. Eso no es. Tú no puedes traer a hijos y no sé atenderlos. ¿Dónde está el jardín de Dios? En la iglesia del Señor. ¿Cómo van a saber ellos todo lo que sabemos si no es a través de la enseñanza de la iglesia del Señor? Entonces dice que rodeándole los discípulos se levantó y entró en la ciudad. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. De regreso, ¿confirmando qué? La doctrina enseñada, los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe. Y aquí la fe se refiere a la fe, la doctrina del Señor, porque la fe ¿qué es la fe? Es el oír, la fe por el oír y el oír por la palabra del Señor. Y diciéndoles, a ver, ¿qué te parece este eslogan para una campaña de, hermano, qué contrario lo que es una predicación moderna de prosperidad? ¿Ah? Hermano, vas a tener un marido este año. La empresa va a estar bien. Saca la cartera para bendecirla. Señor, suple la cartera. O sea, que compren un carro nuevo. ¿Usted cree
que esta exhortación que viene aquí, si no está afirmado en la palabra, en el Señor, yo digo, acá, este negocio no me conviene. Pero ¿qué dijo el Pablo? Es necesario que a través de ¿qué? De muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Amén, hermano. Mira, si tú quieres vivir piadosamente en Cristo Jesús, sufrirás persecución también, como dice el apóstol a Timoteo. Oye, este texto no veo que nadie se lo aprende. Porque hermano, pregunto yo, si es parte de nuestra vida espiritual sufrir. El apóstol Pablo le dice al Señor, quítame este aguijón, Padre, quítamelo. Mira todo lo que he sufrido, quítamelo para estar mejor. Digo, no, te lo dejo puesto, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y dice que bendito sea el Señor, el Padre nuestro Señor Jesucristo y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que también nosotros podamos consolar a aquellos que están pasando por igual tribulación. El propósito de la tribulación es recibir el consuelo del Espíritu, y es más, el Espíritu Santo se llama el Consolador, para que podamos también nosotros consolar a aquel que está pasando por igual tribulación. ¿Es así o no es así? ¿Tú quieres una vida sin tribulación? Yo no sé dónde la vas a sacar. Si en este mundo tendréis aflicción. ¿Sabes dónde no va a haber tribulación? Aleluya. Ahí está el descanso. Vamos a partir para el cielo de una forma o de la otra. Pero el que partió está mejor. Pero lo que estamos acá abajo es parte de la vida de la tribulación. Como el libro de Ruth. Cuando Noemí llegó a su pueblo, digo, no eres Noemí, digo, no me llamen Noemí. Llámeme Mara, amargura. Perdí a mi esposo, a mis 3 hijos. Llámeme Mara. Pero de esa Mara hubo una Ruth, y del linaje de Ruth vino Cristo también. De una moabita, de toda la tristeza que hubo. La Mara, cuando el pueblo israelita salió y cruzaron ya el Mar Rojo y todo, se encuentran con aguas amargas. ¿Quién las endulzó? El Señor las endulzó. El que convierte el lamento en baile es Cristo Jesús. Pero no puede decir. ¿Y qué pasa cuando tú educas sobre prosperidad y prosperidad y prosperidad? Cuando el hermano se da cuenta que vienen las tribulaciones y tira la Biblia por la ventana, alguien me engañó. Nunca prediquemos así. Es más, la madurez viene precisamente de las pruebas. Y es más, hay muchas pruebas que son disciplina del Señor. Y constituyeron ancianos, diáconos, pastores, hay una similitud en cada iglesia, porque se requiere alguien que está apartado, que tiene que tener el compromiso de apacentar la grey de Dios. Y habiendo orado con ayunos, 2 situaciones que hay ayuno en la iglesia, para apartar para el evangelio, para la obra misionera y para constituir pastores. Ahí no podemos fallar. Y ahí es donde Dios, Señor, manda un hombre para esta iglesia. Y los encomendaron al Señor, o sea, esos pastores, en quien habían creído. Bien, terminamos. Uno más. Los pastores. Aquí se ve la labor pastoral en 1 Pedro. En 1 Pedro se habla del carácter pastoral y dice, ruego a los ancianos, dice el apóstol Pedro, que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, no el Papa Mayor, anciano igual que ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. ¿Qué hay que hacer? Ruego. ¿Qué ruega? Apacentar la grey de Dios. Llevarle la comida de la palabra del Señor. Aunque haya auticos ahí durmiéndose, predica la palabra. Y dice,
que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza. Esto no es dictadura, sino voluntariamente. Que sea la propia comisión del Espíritu el que mueva a la gente, a los hermanos. No por ganancia deshonesta, no poniendo la mirada en la plata, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. No convirtiéndose en señor de los hermanos, sino siervos, sino siendo ejemplo de la grey. Ahí está la autoridad pastoral, en el ejemplo. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gozo. Esa es la corona que quisiera, pues, que el Señor me pudiera verla. Bueno, es un asunto personal, ya. Y aquí está el avance de la iglesia. Aquí está. Estoy pasado. Ah, bueno, y tenemos cena del Señor, perdón. Entonces, solamente recapitulando, predica y enseña mientras haya tiempo. Porque vamos a quedar como Europa que está muerta. No dudes que Dios respaldará su obra con milagros. No lo dudes. Y una iglesia plantada requiere un pastor que la atienda.